Vamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. 6 personas fueron sentenciadas por falsedad de información dentro de las investigaciones por el desvío de recursos en el caso Ispol. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Renato González, comandante de la Policía de la Zona 7 y exdirector del Ispol, para hablar sobre el Ispol y esta sentencia millonaria. 6 condenados a prisión, pero creo yo, y eso le pregunto de entrada al coronel González, si esto está lejos de ser un caso cerrado. Renato, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Es un primer paso. Yo la considero a esta como una victoria moral, porque recordará usted que hace 5 años este fanfarrón de Jorge Cherres hablaba de que esto se trataba de un tema mediático, de un show político, o simplemente que había una tarea de ignorantes en el Ispol que no conocían técnicamente cómo se manejan las inversiones. 5 años y varios meses después, la justicia ecuatoriana, con un fallo unánime de los 3 jueces integrantes del Tribunal de Garantías Penales del Guayas, le han indicado que no, que esto fue un mega atraco que afectó a más de 90,000 familias en un monto superior a los $900 millones. Finalmente, lo que se sentenció ayer es los montos que supuestamente custodiaba el DC Vale, que es, imagínese, el corazón del mercado de valores. O sea, eso es lo grave. Que usted tenga un custodio que por varios años le emita certificados de 700 millones al Ispol, y que en octubre del 2020, con un solo oficio, le diga: señores del Ispol, nosotros no hemos sido los custodios, aquí se ha coludido el director de operaciones, Luis Álvarez Villamar, con el señor Jorge Cherres Miño, y vayan a ver ustedes cómo recuperan casi $700 millones. Por eso considero que es importante, es una victoria moral. Estamos a pocos días que este caso prescriba, es decir, jurídicamente no va a tener mayor efecto, pero sí demuestra que no estuvimos equivocados cuando se presentaron las denuncias, cuando se daban los diferentes testimonios, sobre todo cuando hemos exigido justicia. ¿No le queda un sabor amargo con todo lo que se ha hecho hasta el momento, a pesar de los esfuerzos? Y entiendo esta victoria moral, como usted menciona, que creo que es importante también saber que se ha dado la razón respecto de lo que ya se consideraba para entonces el gran atraco del Ispol, más de $900 millones que se esfumaron de las cuentas de la Seguridad Social de la Policía, pero ¿no le queda un sabor amargo respecto principalmente de la recuperación de los recursos? Y otra cosa, Jorge el Mago Cherres es el gran ausente en este caso. Sí, porque para él el juzgamiento queda pendiente, al igual que para Luis Álvarez Villamar y para su yerno Gonzalo Navarro. Finalmente han sido sentenciadas 6 personas, 2 considerados autores y 4 consideradas como coautoras de este delito de falsificación de información. No estoy triste, estoy alegre, estoy contento, porque yo sabía a lo que nos enfrentábamos. Cuando logré comprender el atraco sufrido por el Ispol, claramente yo denominé esto como un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional. Los años de impunidad que se han granjeado no son, pues, sinceramente, producto de la técnica o del derecho. Es producto de una serie de lejanías, de dilatorias, cambios de defensas técnicas, una serie de actitudes que no son debidamente de las de lealtad procesal. Lo sabíamos, ese era el criterio. Es más, recuerde usted que advertíamos que al Ispol le robaron entre el 2013 y el 2020 y que las tareas de recuperación le tomarían 1 o 2 décadas. Finalmente hay resultados palpables. En nuestra administración, gracias al equipo que me acompañó, porque esto no es tarea de una sola persona, por favor. El equipo que estuvo con nosotros logró recuperar $348 millones y dejamos encaminadas gestiones para $31 millones recuperar en Guatemala, situación que se aconteció 2 meses después de que entregamos la Dirección General del Ispol a mi compañero y amigo Javier Silva. Él ya lo informó. Y $170 millones quedaron ya en un acuerdo con el Departamento de Justicia, que están confiscados en el Safra National Bank, y que por ventaja el señor ministro del Interior, John Reinberg, está en conocimiento de este tema. Falta únicamente el beneplácito de la Fiscalía General de Estados Unidos, y nos han ofrecido hacer las gestiones para que ojalá en las próximas semanas ya se pueda recuperar también ese monto. Lo que falte, habrá que esperar el momento adecuado, cuando existan las condiciones necesarias para ir a una demanda internacional contra agentes financieros que participaron de estas operaciones y que fueron, por decirlo menos, negligentes, como el Citibank y otras instituciones financieras internacionales.
¿Qué falta para localizar a Jorge Cherres, por ejemplo? ¿Qué falta para ubicar o identificar a otros beneficiarios que de alguna forma se identificaron en su momento? Recordemos también que cheques del ISPOL fueron a parar a cuentas de la pareja del ex ministro, y eso ya quedó de alguna forma como parte de las evidencias de este gran atraco sin que se haya logrado avanzar. El caso ISPOL se entiende que de mala manera, que es un solo proceso judicial, y no es así. Hay alrededor de 10 investigaciones en diferentes etapas procesales. Es más, en los próximos días debería ya convocarse a la audiencia de juzgamiento del caso peculado por $216 millones en bonos con pacto de recompra, donde también está sindicado Jorge Cherres Miño. En virtud de ello, cuando usted me pregunta qué hace falta, continuar con las investigaciones. Esto hay que persistir, no hay que darse por derrotados. En los casos de corrupción, estas personas que participan de estos entramados son muy hábiles para entorpecer la trazabilidad de los recursos. Le pasan dinero a una empresa X, luego a la empresa Y, a la empresa Z, y finalmente es la empresa W la que empieza a repartir a los beneficiarios finales. Como el caso que usted bien lo manifestó de los $327,000 que recibió la actual esposa del señor José Serrano Salgado, y que tendrá que en un momento determinado presentar las explicaciones del caso, pues, ¿por qué a los pocos meses que salió del país el señor Jorge Cherres Miño le transfirió esa cantidad de dinero? Pero ese es solo un ejemplo. Hay que continuar desentramando toda esta maraña de corrupción que afectó al ISPOL y llegar a los beneficiarios finales. Muchos dicen, ¿y dónde está Cherres? Pero si lo sabemos, está en México, protegido inclusive claramente por organizaciones que le dan ese cobijo, pero además se hizo un primer proceso de solicitud de extradición y fue negado por las autoridades de ese país, aduciendo que en el ordenamiento jurídico de ellos no existía la falsedad de información en el mercado bursátil. Está pendiente un nuevo pedido de extradición por peculado. Y el peculado, recordemos, nace del derecho romano, por lo tanto, ahí ya no tendrían una justificación las autoridades mexicanas para evitar la extradición de Jorge Cherres. Yo espero que esto se dé. Yo veo con mucho beneplácito y con mucha alegría, permítame reconocer, el video que a finales de mayo lo sacó el señor ministro del Interior con el mando institucional atrás, demostrando claramente una posición institucional y tan necesaria del apoyo político, porque he considerado al caso ISPOL como un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional. Si no existe el apoyo político, lastimosamente todo esfuerzo se diluirá. ¿Qué es lo que le falta a la justicia en nuestro país dentro de todos estos procesos de investigación, dentro de todos los casos relacionados con el atraco al ISPOL? Seguir despojándose de esos resquicios de metástasis, plaga y purga. Los niveles de impunidad que tiene el sistema de justicia ecuatoriano son terribles. Estefanía Celi y Marco Antonio González, si no estoy mal, reporteros de Primicias del 2 de febrero de este año, sacaron un reportaje con estadísticas de la Fiscalía General del Estado que le hablan de niveles de impunidad superiores al 95% y en los casos de muertes violentas superiores al 98%. Eso nos habla de una debilidad del sistema. Tenemos que ir, a mi criterio, a una verdadera transformación del sistema de justicia para que existan esos jueces, que hay muchos, probos, dignos, pero que tal vez no se sienten seguros de desarrollar su labor. Entonces hay que darle garantías. Mire, estoy viviendo esa realidad en la provincia del Oro. Hay casos de crimen organizado que ya no se pueden atender en las localidades, que tienen que ser atendidos por los fiscales Fedotti en Quito y también por los jueces de corrupción nacional en Quito. Y cuando existan casos más graves, es decir, por ejemplo, de alias Gerald, de alias Fito, ya ni siquiera basta con jueces y fiscales que estén dentro del territorio nacional. Deberíamos analizar la posibilidad, como lo dijo el doctor Carlos Cabrera, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Oro, de que tengamos un grupo de fiscales y de jueces fuera del país, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, despachando desde allá, viviendo allá con sus familias, protegidos por el Estado ecuatoriano, pero teniendo esa tranquilidad de emitir sentencias, de emitir fallos, de impulsar lo que se requiere por parte de Fiscalía para que no estén intimidados por el crimen organizado. Porque bueno, sí, tenemos jueces o ex jueces fuera del país, pero que han salido después de denunciar corrupción, y esto quizás es un contrasentido. Porque el sistema actualmente no les presta una total garantía de protección. Entonces hay que rediseñar el sistema. Como yo le digo, no solamente son de intervenciones puntuales, sino a mi criterio se requiere una verdadera transformación. El caso ISPOL es gravísimo, Fausto, porque
como se manifiesta la magnitud de la afectación, es tan solo similar al feriado bancario de 1999. Pero lo peor, en este país nos quejamos de que no atraemos inversión internacional. No vamos a atraer si el custodio, que era el DCVALE, el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, por varios años le emitía al ISPOL certificados de $700 millones aproximadamente, y un día con un oficio le dice, nosotros no le hemos resguardado. ¿Usted cree que un inversionista internacional va a tener la garantía, la seguridad jurídica de venir a invertir al país con esa debilidad del mercado de valores? Entiendo, sí, es un caso que incluso espera todavía por muchos más resultados. Creo que el ISPOL merece respuestas, el ISPOL merece también resultados de estas investigaciones. Bien por la sentencia de esta vez, y ojalá también por avanzar en la recuperación de los recursos. Renato, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, y bendiciones a todos los que nos escuchan y nos miran. Un abrazo. Gracias nuevamente. Renato González, comandante de la Policía de la Zona 7 y exdirector del ISPOL, hablando sobre el caso ISPOL, que ha ganado una sentencia millonaria. 6 condenados a prisión. Restan todavía otros procesos que están en investigación, otros procesos también que están en nuestra justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.